A esta hora y cada fin de semana, el destacado periodista Alejandro de la Carrera conversa con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. El domingo es la entrevista de Alejandro de la Carrera. Estimados auditores, los saluda Alejandro de la Carrera para invitarlos a que comiencen a escuchar ya la entrevista del día. Y para hoy tenemos un invitado de una gran trayectoria en temas que ya le vamos a contar. Don Isidro Solís nos acompaña en este día para esta entrevista. Él es actualmente vicepresidente de Amarillos, pero fue también un ex ministro de Justicia, fue secretario de Minería y de Aviación, y también director nacional de Gendarmería. Ya se imaginan de qué es lo que vamos a empezar a hablar, pues lo vamos a saludar y agradecer, Isidro, este gesto que ha tenido usted para estar en la Radio Agricultura y en esta entrevista del día. No, Alejandro, encantado. Al revés, gracias a usted porque bueno, tener una tribuna como esta, la verdad que es un privilegio. Muchas gracias. Y por lo mismo, para nosotros, tener una persona que ha pasado por cuantas cosas que dice en relación con la justicia, ¿cierto? Con el tema de gendarmería, que está también de rebote. Y bueno, hay sí algo muy delicado para el país, que es la crisis de seguridad que está recibiendo con tanta fuerza, una ola de homicidios que dejó, por ejemplo, a 18 personas fallecidas en distintos contextos de violencia en el país, Isidro. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué está pasando y cómo enfrentar esta situación? Porque esto es cosa de día a día. Mira, mi apreciación es que estamos viviendo un momento muy delicado y hay que ponerle mucha atención porque estos son fenómenos que tienen un desarrollo que si uno no los corta oportunamente, después pueden afectar incluso el funcionamiento global del Estado. Yo tengo la impresión de que aquí se han juntado muchas cosas. Tenemos una especie de tormenta perfecta. La primera, claramente hay modificaciones muy profundas en el tipo de delito que estamos sufriendo en Chile. Y esto tiene algunas raíces que son perfectamente identificables. La primera es que claramente en la enorme cantidad de ciudadanos extranjeros que han llegado a Chile, han llegado y en Chile se han instalado sistemas delictuales que para nosotros eran muy desconocidos. Hoy día enfrentamos una criminalidad que obedece a patrones culturales muy distintos a los que nosotros teníamos. En Chile, tradicionalmente, el delincuente era un ser bastante solitario, un ser que se enfrentaba con un Estado que tenía una capacidad de persecución y una eficacia muy alta, y por lo tanto los códigos de la delincuencia eran códigos relativamente controlables. El delincuente chileno era un delincuente, un ofensor de la propiedad. Teníamos en realidad, claro, robos, hurtos, que son delitos como que uno pudiera decir más bien normales, pero los homicidios eran una cosa extraña. La tasa de homicidios en Chile fue históricamente muy baja, ninguna comparación con lo que pasaba en el resto de América Latina. Y esto dice relación primero con elementos culturales. El concepto vida, el valor vida es muy distinto de país a país. Y en Centroamérica y en algunos países, yo no estoy tratando de ¿cómo que se llama?, estigmatizar nada, pero en Guatemala, en El Salvador, la gente, la verdad, que se mata con un entusiasmo que en Chile no sé, es muy desconocido. La realidad de lo que es la delincuencia en Venezuela, en Colombia, también está lejos de lo que nosotros tenemos. Y por lo tanto, ha llegado un tipo de ofensor que presenta un desafío
para la sociedad y curiosamente también para los delincuentes chilenos. Pero quizás los auditores que están en la sintonía en este minuto, usted habla de una criminalidad distinta, ¿m? Y ha explicado cómo ha sido la chilena. ¿M? ¿Cómo ve usted la que se está dando en el país y que viene de afuera? ¿M? Bueno, pues lo que estaba tratando de explicarte. Sí, Primero, el elemento vida para ellos tiene un valor distinto al delincuente chileno. ya. En segundo lugar, es un tipo de criminalidad que tiene una disposición de armas que también que no era conocida en Chile. Cada vez que se detiene hoy día bandas criminales y la policía da cuenta frente a la cámara de televisión, frente a la prensa, el tipo de armamento, o sea, tú ves armas de una sofisticación, de una calidad y de un número que la verdad no existía. O sea, cada vez que uno ve un decomiso de armas a una banda, encuentras pistolas así, pero que serían el lujo, los Ferrari de las armas. O sea, ya es una cosa cotidiana. Mire, le pillamos una Beretta, le pillamos una Glock, le pillamos ¿cómo que se llama? Una subametralladora. De repente hemos visto ya varios fusiles. Entonces, es una disposición de armas que la verdad no podemos seguir diciendo, no, es que estas armas son las que se han robado en las casas. Eso no es cierto, eso No es así. no es así, ¿no? La calidad de ese armamento y la cantidad no dice relación con armas que han salido de casas. Esas son armas que han ingresado ilegalmente a Chile. O sea, una cosa que uno debería y las autoridades deberían enfrentar muy directamente. Y el tercer elemento que incide muy fuertemente es que Chile dejó de ser un país de tránsito de droga para transformarse en un país de consumo. En Chile las cifras hoy día dan cuenta de que este es un mercado de consumo de drogas muy grande y que por lo tanto genera lo que no veíamos tampoco antes en Chile, genera estas luchas por el territorio entre bandas organizadas, muy bien armadas, que terminan en estas matanzas que estamos empezando a ver en los barrios. ¿Y qué hacer para detener esto del narco que ya está en casi todas las regiones del país, la situación? Mira, esa es la pregunta del millón. No hay ningún país que haya logrado contestarla en el mundo. Experiencias tenemos de todo punto de vista, desde países que han apostado por ¿cómo que se llama? Por la liberalización y dicen, mira, el consumo es el que sostiene el mercado ilegal, porque mientras la gente quiera drogas, alguien se las va a proveer. Y por lo tanto aquí tenemos desde la estrategia abolicionista a las estrategias estrictamente represoras. Mientras la decisión sea perseguir al narcotráfico, uno tiene que apostar básicamente en esto a la inteligencia. O sea, Ya. si te lo pudiera decir de una manera coloquial, la lucha contra el crimen organizado es caza mayor. Esto no es salir a cazar conejos. Aquí sales a cazar elefantes. Y por lo tanto, lo que tienes que tener es un tremendo trabajo previo de inteligencia que implica no solo la detención de la actividad criminal de las bandas, sino que además su infiltración, ya sea por agentes en el sitio o la infiltración de la interrupción de sus comunicaciones, la colaboración internacional, pero lo que tienes que hacer es apostar a la actividad. O sea, seguir deteniendo gente en las poblaciones porque venden un papelillo, un mono, como le dicen, la verdad es que es una estrategia que ha probado en todo el mundo ser equivocada, porque al final llenas las cárceles de ofensor de muy baja peligrosidad, incluso cuando tú vas a detener tráfico, lo que tienes que concentrarte son en las grandes redes y no en las pequeñas hebras que hasta el mismo crimen organizado te entrega para, ¿cómo que se llama?, para distraerte y mantener ese esfuerzo. Y concentrarse en las grandes redes, ¿de qué forma podría uno apurarla más? Porque, como bien usted decía al comienzo de esta pregunta, es la pregunta del millón, ¿cierto? ¿Qué hacer ¿Mm? con los narcos y todo? Pero seguimos igual, po. Mira, el tema del mercado criminal, el tema del mercado criminal
Yo a lo mejor voy a dar una opinión que no siempre es popular, pero es una manera de mirar el problema. No existe la tasa de delito cero en ninguna sociedad, en ninguna parte del mundo. Incluso siempre hago este recuerdo, no se olviden que el primer código conocido en la historia de la moneda, el Código Hammurabi, escrito aproximadamente 3.500 años antes de Cristo, y después tenemos 2.000, o sea, 5.500 años atrás, la preocupación central de una sociedad, el Código Hammurabi es un código penal. Y por lo Ya. tanto, ya hace 5.500 años atrás había una sociedad que de lo que se preocupaba era de los delitos. Entonces, saquemos una cuenta fácil. Si el problema ha pervivido durante 5.500 años, ya es una especie de condición humana y por lo tanto lo vamos a tener siempre. El delito no se termina, el delito se persigue y se controla. Y son Ya. ópticas con las cuales uno tiene que funcionar. Y por lo tanto, uno debe concentrarse exclusivamente, si quiere ser eficiente. Por cierto, uno va a perseguir todo delito que se le haga flagrante, pero uno debe concentrarse en aquellos delitos que ponen básicamente en peligro a la sociedad y al Estado. Entonces, cuando tú me estás diciendo narcotráfico, uno esperaría, a mí me parece muy bien cada vez que aparece aduana, investigaciones en una diligencia en la que desmantelaron el tráfico de 500 kilos de cocaína. Es un golpe de verdad y por lo tanto intervenir por la vía ¿cómo que se llama?, de agentes encubiertos las organizaciones es una gran actividad. Interrumpir sus comunicaciones, tal como lo dice yo, en esto le concedo, aparte de las declaraciones del gobierno, cercenar sus canales de financiamiento. Efectivamente, ir detrás del dinero, porque la verdad es que el delincuente lo que quiere no es no, o sea, no es única, exclusivamente, no hay un particular placer en traficar droga. Lo que quiere son las utilidades de la droga, pero las Claro. utilidades son para algo. Y por lo tanto, tener leyes eficientes, en otros países lo hay, donde, por ejemplo, los decomisos tienen un tratamiento especial. No tenemos que esperar al final del proceso para quebrantar definitivamente la presunción de inocencia, sino que los bienes ¿cómo que se llama?, se incautan y se distribuyen de inmediato. En Colombia, por ejemplo, que prácticamente todos lo que se le incauta al narcotráfico va automáticamente a determinados organismos estatales, algunos de persecución y otros de recuperación, que permiten mantener este combate contra el crimen. Eso es muy eficiente. Pero esta es una lucha que nos va a acompañar por la historia. O sea, si ya estuvo de 5.500 años, no quiero ser un pájaro maragüero, pero va a estar 5.500 años más. 5.500 años, pero algo también, y nuevamente lo digo, algo ha dicho usted con respecto a cómo se está manejando esta situación, pero ¿está bien? ¿Va bien todo? Eh, ¿O definitivamente hay que ponerse más firme? ¿Ah? Porque el Ministerio del Interior está con un problema tremendo encima. Los últimos hechos te dan cuenta de que efectivamente ya estamos viendo una especie de zona de descontrol. O sea, 18 homicidios en un fin de semana es algo que uno no debería trivializar. O Ya. sea, uno debería dar cuenta de que el fenómeno está absolutamente fuera de control. Te hacía la mención del mercado de consumo de drogas en Chile, porque lo que estamos viendo, estos baleos del tipo del sicario que pasa al lado de un auto y mata a una persona y le pega 49 balazos, o las luchas en la esquina de la muerte en que se matan uno a otro, esa es una lucha por el territorio. Ya. Eso es lo que está pasando. O sea, en estos momentos estamos en una zona de descontrol dentro del fenómeno criminal y que pone en peligro a la sociedad. Y por lo tanto, aquí el tema de la persecución de las bandas es una cosa que es indispensable profundizarla. Es indispensable profundizarla. O sea, estamos dando cuenta de una situación de peligro en que los ciudadanos miran el Estado y se sienten desprotegidos. No te olvides que el Estado se funda como tal en torno a la seguridad. O sea, los seres humanos
utilizan su sentido gregario para crear una comunidad que los proteja. Claro. Y ese es el pacto fundante que se está rompiendo hoy día, porque la verdad, en el tiempo se vuelve un poco insoportable un Estado que no es capaz de darte seguridad y al mismo tiempo te dice que no te defiendas. Porque en ese momento, si el poder legítimo no es capaz de actuar, la tendencia de las personas va a ser a defenderse. A defenderse, claro. Y de ahí a la ley de la selva estamos a un paso. Y ese es el peligro que estamos corriendo. La semana que acaba de pasar, uno lo vimos dentro de todas las noticias dramáticas que se ven. Vimos una noticia dramática del dueño de un almacén que, tratando de repeler a los asaltantes, mata a uno de sus clientes con el cual tenía una relación cotidiana. Pero esa es la situación que se está empezando a vivir en las poblaciones. Y el Estado no puede seguir diciéndole a la gente: no se defiendan, no se armen, cuando no es capaz de controlar a la delincuencia. Si el Estado no muestra eficiencia, fatalmente aquí lo que vamos a ver son fenómenos de enfrentamiento entre delincuentes y ciudadanos, y ese es el peor de los escenarios que podemos tener. Eso sería lo peor, efectivamente. Isidro, vamos a hacer una muy breve pausa. Los auditores les pido que se mantengan en la sintonía, porque breve pausa y ya regresamos con don Isidro Solís, el vicepresidente de Amarillos, fue también ministro de Justicia y mucho más. Así es que estamos en un tema que ustedes lo han escuchado, lo domina. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en la entrevista del día con el exministro de Justicia, también su secretario de Minería, pero además, entre otras tantas actividades que yo he nombrado, se me salió una muy importante, que es que también fue primer director de Seguridad Pública, y eso tiene algo que ver también con lo que estamos conversando, el crimen organizado, en fin. Isidro, ¿cómo lo ve usted? Y disculpe que se me fue ese otro cargo que fue bien importante en ese momento, pero y hoy día podría también explicarle un poco más si se puede actuar también. A ver, la creación de la Dirección de Seguridad Pública, esto es del año 93, un proyecto que envió el presidente Elwin, se hace en un marco súper específico, que era, Chile estaba enfrentando el problema del terrorismo. Sí. Teníamos en ese momento 3 organizaciones de carácter terrorista que funcionaban en Chile, con yo te diría, una cantidad de activos y además de una disposición de armamentos bastante importante. O sea,
eran un desafío al Estado, y se crea este organismo básicamente para ese control antiterrorista, que sí, es bastante más preciso y a pesar de su eficacia era más pequeño, pero es el intento de la primera unidad de inteligencia civil en Chile. Ya. Eso lo hicimos, trabajamos con las lógicas de la inteligencia y con mucha satisfacción hoy día podemos decir, en una etapa bien particular y bien dura, en Chile se logró desarticular el terrorismo de manera bastante completa, no ha rebrotado en 30 años, y logramos infiltrar esas organizaciones, logramos detener a todos sus dirigentes, a todos sus cabecillas, fueron juzgados, fueron encarcelados, la inmensa mayoría cumplieron sus penas. Hay algunos elementos anecdóticos, algunos se fugaron, por cierto, Sí. falló el sistema carcelario en un momento, pero en lo sustancial, Chile a través de las armas de la inteligencia logró desarticular el fenómeno terrorista Ahora- con una, fíjate que con una cosa de la cual yo soy particularmente orgulloso, porque era un compromiso que teníamos con nosotros mismos, sin ninguna víctima, no murió nadie. Los encarcelamos a todos, no murió nadie. Ya. Pero esto tuvo que ver también con, o fueron en periodos distintos, con el asesinato de Jaime Guzmán, O sea, directamente. directamente. Directamente, yo tengo la impresión de que nosotros, y digo nosotros porque yo era parte del contingente de la concertación, nosotros cuando llegamos al gobierno teníamos una lectura equivocada de lo que eran los movimientos terroristas en Chile e hicimos efectivamente una apuesta de que con la recuperación de la democracia ellos se iban a desactivar. Esa apuesta probó ser errada en el tiempo. Mantuvieron su actividad y el momento más álgido efectivamente es el asesinato del senador Guzmán, y ese es el instante en que el gobierno crea una primera unidad que denominaron la oficina, pero se toma Sí. se toma la decisión de crear una estructura institucional de inteligencia civil. Y se hizo, y como te digo, en trabajo conjunto con Carabineros, con investigaciones, se logró esto que mundialmente es los chilenos apreciamos las cosas, pero mundialmente en materia de consolidación política fue observado con mucho interés. Con mucho interés, uno, por los mecanismos utilizados, que pueden ser los tradicionales, pero con mucha eficacia, y segundo, por el hecho de haber sido totalmente incruento. O sea, utilizamos los mecanismos de la ley, respetamos los derechos de todo el mundo, pero logramos desarticular y meter preso a todos los delincuentes que tenían carácter de terroristas. Sin duda. Ahora, lo quiero llevar a otro tema. Hay un anuncio por parte del gobierno, en un principio para construir una nueva cárcel de alta seguridad. Finalmente se dijo que se ampliará el penal Santiago 1. No sé qué le parece a usted, porque ha habido una gran polémica y usted como exministro, como exsecretario, también vicepresidente de Amarillos y, como lo dijo recién, primer director de Seguridad Pública. Mira, en esto yo creo que lo que deberíamos hacer todos es tener una opinión, pero tener un espíritu muy constructivo en porque la iniciativa es indispensable. Ya. Las cárceles de alta seguridad cumplen dentro de no solo el régimen penitenciario, sino que dentro de lo que es el sistema de seguridad del Estado, un rol fundamental. Porque son establecimientos que son de una lógica, porque tienen una finalidad completamente distinta al que tiene el resto de las cárceles, y eso Claro. hay que entenderlo, y eso permea desde su construcción a su reglamento y al tipo de presos que van ahí, porque la finalidad es distinta. Me explico. Las cárceles, la pena en general, yo soy abogado, me dedico al derecho penal y lo he hecho toda mi vida y por lo tanto son discusiones que me apasionan. La pena tiene finalidades muy específicas, o sea, tiene una finalidad de prevención especial, es decir, que el delincuente sea castigado y hay que corregir ¿cómo que se llama?, su conducta.
Pero por otro lado también tiene una finalidad de rehabilitación. Y los sectores, y el sistema penitenciario se diseña y funciona con la lógica básicamente de la reinserción. Yo recibo un contingente de presos, lo primero que tengo que hacer es un buen sistema de clasificación, porque debo segregar, si voy a apostar a la rehabilitación, debo segregar a los presos de acuerdo a su peligrosidad. Ya. O sea, yo debería tener una infraestructura y una capacidad para que la cárcel no se transformara por la vía de la mezcla de reclusos, en lo que la gente coloquialmente siempre dice la universidad del delito. O sea, no puedo poner presos poco peligrosos con presos muy peligrosos que en definitiva no solo se van a aprovechar de ellos, sino que además los van a entrenar y de la cárcel vas a salir con un tipo peoret. Y por lo tanto la función de rehabilitación, de reinserción de las cárceles es central. Uno siempre dice, mira, el castigo sin rehabilitación no es otra cosa que venganza social. Y la verdad es que la sociedad, por un tema además ético, no puede comportarse como los delincuentes. Nosotros no los podemos tratar como ellos nos tratan a nosotros. Y por lo tanto tenemos que apostar siempre a su rehabilitación y ese es el régimen carcelario normal. Estas cárceles dan cuenta de un régimen distinto. La finalidad de esta cárcel, porque nadie dice que vaya a ser una cárcel en la que vayas a estar todo el tiempo, pero mientras estás dentro de esta cárcel por tu clasificación como una persona excepcionalmente peligrosa, la finalidad de esa cárcel es segregar a ese preso de la sociedad de la manera más perfecta posible. Es decir, la cárcel funciona como una especie de esclusa de seguridad que aísla al reo para cortar su funcionamiento dentro de la sociedad e impedir que continúe con su carrera delictiva. Entonces, estos son establecimientos que no están destinados a reinsertar a nadie. Aquí no vamos a separar los poco peligrosos de los muy peligrosos. Porque a este establecimiento no deben ir el poco peligroso, solo van a ir los muy peligrosos. Y el tratamiento respecto de estas personas es el tratamiento del aislamiento social lo más perfecto posible. Tienes que impedir sus comunicaciones con el exterior. Son cárceles que por estándar funcionan con locutorio, es decir, con estructuras que impiden la comunicación física entre el preso y su visita, que no la puede prohibir. En la inmensa mayoría de los países funcionan además no solo con el locutorio, sino que con intercomunicador. Y además esos intercomunicadores están programados de una manera tal o funcionan de una manera tal en que la conversación entre el preso y la visita no puede ser intervenida, pero puede ser escuchada. Y por lo tanto, la transferencia de información y las órdenes delictivas que salgan de adentro van a ser escuchadas. Y eso funciona como un inhibidor. La relación entre el preso y el abogado va a estar mediada también por el locutorio, aunque no puedes, como que se llama, interrumpir las conversaciones porque afectarías el derecho a la defensa. Pero de lo que se trata es que el delincuente no siga dirigiendo al delito desde la cárcel, que es lo que te pasa hoy día. O sea, hoy día en el mundo el fenómeno que estamos viendo es que la cárcel ha dejado de ser un sistema incómodo para el delincuente. Los fenómenos delictivos más peligrosos hoy día se dan desde dentro de la cárcel. Desde la cárcel. En Brasil, un hecho que es absolutamente conocido, el Comando Vermelho, el Comando 1, que son estructuras criminales que funcionan dentro de las cárceles, no solo controlan la vida carcelaria, sino que además controlan el delito desde dentro de la cárcel. Es decir, el delincuente cuando ya no puede seguir siendo perseguido por el Estado porque está preso, dirige el negocio criminal desde adentro de un establecimiento penal. Entonces, el Estado queda inerme porque ya no tiene una nueva herramienta. Claro. Y eso te pasa en Brasil, eso te pasaba con las maras en El Salvador, eso te pasa en gran medida en México. Mira los alzamientos carcelarios que hubo en Ecuador hace pocos meses atrás, en la crisis carcelaria que tuvimos en Perú. O sea, son fenómenos que ya se nos están acercando, que por lo tanto a lo menos anticipémonos. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Un establecimiento en el cual el delincuente extraordinariamente peligroso queda segregado a la sociedad. Ya. A mí me tocó construir, o sea, en realidad
Siendo director de Gendarmería a propósito de la lucha antiterrorista, nosotros tomamos la decisión de construir la primera cárcel de máxima seguridad. En Chile no existía. No teníamos tradición. Tuvimos de hecho que mandar oficiales de Gendarmería y funcionarios de Gendarmería y la dirección a muchos países que de manera generosa nos permitieron acceder a sus sistemas de máxima seguridad para poder estudiarlo y diseñar una cárcel de máxima seguridad. Yo, como director de Gendarmería de ese proyecto, quedó decidido, diseñado. Se hicieron muchas cosas. Se cambió la ley para que Gendarmería pudiera diseñar y no obras públicas, para que se pudiera construir directamente y así hacerlo en un plazo más corto. Y se estableció con estos criterios. Y funcionaron por muchos años hasta que la desmantelaron. Pero la lógica, y ahí es donde tú me dices a propósito de los terroristas, la lógica es la misma. La lógica es la misma. El establecimiento de alta seguridad tiene como finalidad última segregar, es una esclusa, segregar al delincuente peligroso de la sociedad, de manera absoluta. Yo conocí cárceles de máxima seguridad, y hasta estamos hablando de los años 90, en donde cuando un recluso entraba, país muy rico, me voy a reservar el nombre, pero país muy rico, una cárcel de máxima seguridad en que cuando un recluso entraba, nunca más volvía a ver un ser humano. Todos los tránsitos eran segregados, las puertas se abrían a control remoto, la atención a la celda era absolutamente personalizada y todas estaban segregadas de una u otra manera, en que lo único que ese reo hacía por 1 hora al día era salir a un patio que estaba vacío y ver el cielo muy arriba. Ya. Ahora, es un sistema aterrorizante. Isidro, tenemos 5 minutos porque viene una pausa, pero para cerrar lo que nos está explicando, ¿se puede quedar en el mismo recinto, mejorándolo, ampliándolo? Yo creo que no. ¿O le que tinca la idea del diputado Gonzalo Vinter de poner la cárcel en Lo Barnechea? A ver, mira, voy a ir al tema de los principios, no a las anécdotas. A ver, yo creo que no es eficiente. Lo he hecho en muchos programas, le digo, mire, si lo ponen ahí, al lado de Santiago 1, quiero que me inviten en 4 años más cuando esté funcionando, y la denuncia sea que las comunicaciones no las pueden cortar, porque cada vez que les cortan las comunicaciones a los teléfonos se cae la comunicación de todo el barrio y la presión social viene y los gendarmes y los peloteros le siguen mandando desde la Isabel Riquelme, le siguen tirando pelotas con teléfono o con droga. Claro. Es poco eficiente. O sea, ponerlo ahí, la verdad es que va a impedir que se terminen con muchos de los problemas que hoy día tienen el funcionamiento de una cárcel. Cuando uno dice una ampliación de Santiago 1, ya está diciendo no es una cárcel de máxima seguridad. Si vamos a hablar de una cárcel de máxima seguridad, hagamos una cárcel de verdad. Una que sea una experiencia que logre cortar de una vez por todas con el crimen organizado. Estoy pensando en zonas que son las experiencias internacionales, son predios muy grandes en que el aislamiento de verdad es muy exigente. Tú entras al recinto estatal muchos cientos de metros antes de llegar al edificio y por lo tanto no tienes ninguna posibilidad desde fuera de quebrar el régimen penitenciario. Claro. Ahí no se puede hacer, en un sitio muy pequeño. Estimados auditores, lo que está pasando hoy en día se los está explicando don Isidro Solís, vicepresidente de Amarillos, pero además es exministro de Justicia, fue director nacional de Gendarmería. Vamos a hacer una breve pausa, manténgase en la sintonía porque regresamos en un instante. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales.
Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista de hoy con Isidro Solís, vicepresidente de Amarillos y también exministro de Justicia, subsecretario de Minería y fue también director nacional de Gendarmería y director de Seguridad Pública. Y por lo mismo lo tenemos aquí en la Radio Agricultura. Isidro, muchas gracias una vez más. Yo quisiera preguntarle si en medio de la crisis de seguridad que azota al país, hay una gestión del gobierno, ¿cómo la evalúa? Porque si bien lo hemos dicho al comienzo del programa, hay cosas que uno, y además la gente lo dice. ¿Qué le parece lo que está pasando en materia de seguridad en general ahora? Porque se espera un ministerio de seguridad, pero no pasa nada con él tampoco. Entonces, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el gobierno es que en este tema tiene dos almas, para ser bien sincero. ¿Ya? Uno escucha a un alma del gobierno, la ministra Toá, el subsecretario Monsalve, y en las iniciativas que llevan adelante y en sus declaraciones, uno ve una preocupación sincera y con sus bancadas parlamentarias ve una cierta coherencia en las decisiones que tienen en el Congreso. Pero hay otra alma, que es básicamente el bloque Frente Amplio Partido Comunista, que tiene una opinión totalmente distinta a las que conocemos, o mayoritariamente distinta a las que conocemos del gobierno y del presidente en particular, y que votan en contra muchos de los proyectos que el gobierno anuncia de manera muy rimbombante para la seguridad. O sea, para ponerte un ejemplo, en la macro zona sur, que la verdad logró de una u otra manera tomar un cierto control, y por cierto hoy día está mejor que hace 2 años atrás, pero ha sido a punta de estado de excepción. Y los estados de excepción, el gobierno logra aprobarlo básicamente con los votos de la oposición y solo con las bancadas de lo que era la concertación. Y ritualmente con los votos en contra del Frente Amplio del Partido Comunista. Entonces, la verdad es que uno se preguntaría, cuando uno le dicen, pero ¿qué piensa el gobierno? Uno dice, ¿qué parte del gobierno? Porque hay una parte que tiene un planteamiento y otra que tiene otro totalmente distinto. Y eso no es que diga que es legítimo o no, pero ¿sabes lo que pasa? Es que eso en general lo que hace que en el proceso legislativo estorba. Porque vienen muchos proyectos sobre seguridad, eso es cierto, pero el sentido que le da cada uno de estos bloques a los proyectos de seguridad hace que la discusión se eternice, que se haga muy ineficiente en torno a la seguridad y eso estorba. Claro. Entonces, cuando me dice, ¿cómo veo al gobierno? Yo diría, ¿a cuál gobierno? ¿A qué parte del gobierno? Porque no tenemos, en este tema no tenemos un solo gobierno. Y por lo tanto, si siguen así, no vamos a tener nunca Ministerio de Seguridad. Bueno, el proyecto Ministerio de Seguridad, porque además una cosa muy chilena, cada vez que hay un problema en Chile, la reacción automática es dictemos una ley. Sí. Y cada vez se da la tentación como de pensar de que estamos partiendo siempre de cero. Hay una gran discusión respecto, por ejemplo, partió el gobierno con una tremenda discusión
la primera iniciativa, no te olvides, a propósito de el crimen organizado, la primera gran iniciativa del gobierno fue levantemos el secreto bancario. Y uno se queda un poco plop porque dice, ya, Sí. a ver, perdón, la primera cosa que hay que decir, Chile es un país que tiene leyes y en donde el secreto bancario no es absoluto, sino que es relativo. Porque el secreto bancario puede ser levantado en cualquier momento, hoy día, con la autorización de un juez. Entonces, no es que en Chile no se pueda levantar el secreto bancario, se puede levantar. Comparece la autoridad y solicita el levantamiento del secreto bancario, y es más, el jefe de la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, compareció al Congreso a propósito de esta discusión, y entre todos los números en políticas públicas son muy importantes, le preguntaban, ¿cómo que se llama? ¿Cuántos reportes? Porque además tenemos un sistema de reporte de operaciones sospechosas, tenemos un sistema establecido por ley de obligaciones de declaración e información de determinadas autoridades. Los notarios están obligados a reportar las compraventas que se hacen en dinero en efectivo para evitar el blanqueo de capitales. Los vendedores de automóviles tienen exactamente la misma obligación. Los bancos tienen que reportar cualquier operación, entiendo que es cualquier depósito en efectivo que sea superior. Nunca he logrado saber exactamente si es superior a 5 millones o superior a 2 millones, pero que son cantidades relativamente pequeñas para los efectos de una gran empresa como es el narcotráfico, por mucho que se pueda multiplicar por ciento. Pero claro, la UAF recibe miles de reportes de operaciones sospechosas al año y preguntaba en el Congreso al director de la UAF cuántas veces habían pedido el levantamiento del secreto bancario en los últimos 5 años. Dijo poco más de 20. Poco más de 20. La segunda pregunta, ¿y cuántas de esas se las han dado? Todas. Entonces la verdad es que el tema del secreto bancario, perdón que lo diga, pero es un dilema falso. Claro. No tiene la trascendencia. Yo no estoy diciendo que no sea una discusión válida. Lo que estoy diciendo es que el crimen organizado no se va a terminar porque el levantamiento del secreto bancario sea administrativo y no sea judicial. Porque si de verdad quieren levantar el secreto bancario, van a un tribunal y se los dan siempre. Entonces, por eso te decía, yo no... Ay. Y hay discusiones que cuesta entender. Cuesta entender, por supuesto. Uno le da la impresión de que hay una discusión más bien política que de eficacia detrás de esto. Ahora, lo quiero llevar a otro tema, pero del cual usted también ha tenido actividad en esto a través de hoy día de Amarillos. ¿Cuál es su opinión sobre el veto que ingresó al gobierno que extiende a 2 días la elección de gobernadores, alcaldes, consejeros regionales y además la implementación de una multa de 30.000 pesos por no asistir a votar? ¿Cómo lo ve usted? Alejandro, esto de ser amarillo es una condición bien profunda, porque uno en realidad siempre trata de ¿cómo que se llama?, de mirar las cosas con una opinión más amplia. Y a ver, que el gobierno haya reconocido por la vía del veto la importancia de que el voto obligatorio tenga una sanción es algo muy destacable. La operación para transformar el voto obligatorio en voluntario sobre la base de que no tuviera sanción, la verdad es que era una actitud bien reprochable. Era una falta constitucional, porque además la Constitución obliga a dictar una ley para sancionar el hecho de no votar. En segundo lugar, haber transformado el voto en obligatorio para todo el mundo, incluidos los extranjeros, y por lo tanto establecer una multa para todo el mundo, me parece bien. Me parece que es no solo la sana doctrina, sino que es un sano principio de convivencia. Los extranjeros en Chile deben tener el mismo régimen legal para los beneficios y para las obligaciones. Porque si no tienen el mismo régimen legal, la verdad es que finalmente se empiezan a establecer diferencias odiosas
que afectan la integración de ellos a la comunidad y los terminan dañando a ellos mismos. Y por lo tanto, me parece bien la segunda cosa, que se haya reconocido que la multa tiene que ser para los dos sectores. El tema de la multa, del monto de la multa, mira, yo la verdad me parece bien que existe una multa. Yo habría preferido que fuera más alta. Creo que habría tenido un valor más disuasivo respecto de la abstención activa. Pero por lo menos hay algo. Y segundo, tengo que hacer una consideración. El dinero tiene un distinto valor dependiendo del lugar en donde usted es la sociedad. Ya. Para mí, a lo mejor 33.000 pesos son una suma que puede no causarme un gran daño y por lo tanto puedo actuar con independencia de esa multa. Pero hay gente para la cual yo registro que 33.000 pesos son una suma importante. Sí. 33.000 pesos son 16 kilos de pan. Y en un hogar pobre 16 kilos de pan son muy importantes. Vaya. Lo que es así y claro, tienen toda la razón si es que ellos no pueden ir a votar y la multa le llega. Porque así está la cosa, digamos. No sabemos qué va a pasar. ¿Cómo evalúa la decisión de restituir el feriado irrenunciable para el domingo 27 de octubre? Miremoslo con espíritu constructivo y digamos una cosa, afortunadamente esta ley solo rige para esta elección. Sí. Y si uno lo hiciera con más tiempo y de manera más ordenada, era más barato. Porque ¿cuál fue el problema? ¿Qué es lo que se nos dice? La elección es muy compleja, son 4 tipos de elecciones en una sola, con una gran cantidad de candidatos y por lo tanto cada cédula es una sábana. Y eso hace que cada votante se va a demorar mucho y eso va a ser insoportable. Hay muchas formas de solucionar eso, que no necesariamente era votar en 2 días. Por ejemplo, por de pronto, y sale más barato y es más eficiente, aumentar el presupuesto del servicio electoral para las elecciones. Uno podría tener el doble de recintos, podría tener el doble de mesas y con eso reduce a la mitad la demora de cada votación. Claro. Y eso tiene un costo más barato, en mi opinión. Yo no soy abogado, no soy ingeniero, no tengo los números, pero creo que eso sale más barato que el costo que tiene para el país un día feriado. Entonces, como esto solo se aplica en esta elección, y vamos a tener tiempo para discutirlo para la próxima, ojalá que ¿cómo que se llama? La creatividad de la próxima sea distinta, porque además todo es una cosa. La votación en 2 días, porque somos chilenos. Digamos, ya somos chilenos. La votación y funcionamos como chilenos. Y está muy bien que lo hagamos así. Claro, a lo mejor si lo hicieran en Alemania, la mitad de los alemanes irían un día y la otra mitad irían al otro día y lo harían perfectamente. Ni un problema. Ni un problema. Yo tengo la impresión de que aquí vamos a ir todos el último día y vamos a tener el mismo problema. Entonces a lo mejor son otras soluciones. A lo mejor un día deberían votar todos los que tengan carné par y al otro día deberían votar todos los que tienen carné impar y tú garantizas que los electorados se dividan perfectamente. Y va a ser más ordenado. Y va a ser más ordenado. El actual permite reservarme la evaluación para hasta el día posterior. Una última pregunta que no es relativo a Chile. Tenemos pocos minutos, pero ¿cómo cree usted que va a pasar el domingo en Venezuela? Muy complicado. Muy complicado. Mira, Venezuela, de lo que tenemos que tener, porque realmente uno se pregunta, bueno, yo soy chileno, ¿en qué me afecta? Venezuela afecta a toda América Latina. Venezuela es la crisis de un Estado que significa que 8 millones de venezolanos han salido de ese país buscando expectativas de vida y por lo tanto, claro, nosotros tenemos creo que 700, 800 mil venezolanos y en un país de 20 millones es un número que sobrecarga. Y por lo tanto, la expectativa de que Venezuela se restabilice como nación es algo que debería preocuparnos a todos. A mí me preocupa mucho los números que se dan hoy día, porque anticipan ¿cómo que se llama? Una victoria de la oposición demasiado contundente
y ya hemos recibido algunas señales de Maduro que no son esperanzadoras. Sí. Cuando Maduro, lo del otro, las declaraciones de Maduro sobre el baño de sangre no son un comentario, son una amenaza. Y por lo tanto, yo no me imagino una cleptocracia como es el gobierno venezolano, con una pequeña cúpula que se ha dedicado a arruinar ese país y a robarse todo durante estos años. No me lo imagino entregando el poder. Para ser bien sincero, no me lo imagino entregando el poder. Y por lo tanto, me preocupa que esto termine de una manera trágica. Que esto termine de, ¿cómo que se llama? Eventualmente, si es muy claro el triunfo de la oposición, que termine con una interrupción del proceso electoral, que termine con un desconocimiento de los resultados, que termine con una confrontación interna en Venezuela que sea muy dramática. Yo creo que la comunidad internacional tiene que estar muy alerta, hay que hacer planteamientos muy, muy claros a Maduro de que no es tolerable. Mira, todas las últimas elecciones de Maduro han sido, la verdad, espurias. Pero hoy día la advertencia con carácter de amenaza es que no es tolerable un minuto más. Y muy breve, ¿qué debería hacer Chile? Chile va a tener que estar alerta, Chile debe coordinarse con el resto de América Latina. Chile como país, en realidad, en una situación de esta naturaleza, no va a ser un elemento determinante. Pero si se logra que todo el continente, que toda América Latina y que los organismos internacionales presionen, aquí hay que lograr una salida que, mira, no va a ser fácil. Aquí lo que viene es necesariamente una transición, y una transición muy larga. No es Maduro. O sea, cuando uno ve al señor Diosdado Cabello, perdón, no. Tremenda persona, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Nos pilló el tiempo. Pero además ha sido muy entretenido la conversación. Estupendo, así es que agradezco la presencia aquí en la Radio Agricultura a don Isidro Solís, lo han escuchado ustedes, lo vamos a invitar para una próxima oportunidad porque hay muchos más temas. Muy bien. Así que muchas gracias, Isidro. Listo, encantado, gracias Alejandro. Gracias. Y a ustedes, estimados auditores, recuerden, la entrevista de hoy con Isidro Solís. En Agricultura fue la entrevista de Alejandro de la Carrera. Una conversación con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. Producción, Safka Parragués.